cuarta revolución industrial está aquí, cambiando la forma de automatizar los procesos y la forma en que se gestiona la información vía datos, lo que te permite obtener diagnósticos en tiempo real para una toma de decisiones oportunas. La industria 4.0 plantea una serie de retos que solo un socio especializado puede ayudarte a superar. Valuf, la empresa de origen alemán, con más de 90 años en el mercado y 15 años de presencia en México, trabaja en desarrollar soluciones integrales para la automatización de tus procesos, permitiéndote estar más tiempo en contacto con tu negocio y con tus clientes. Contamos con una gran variedad de soluciones para diversos tipos de industria, tales como la del empaque, automotriz, farmacéutica, aeroespacial, entre otras, y soluciones de trazabilidad, error-proofing, incremento de productividad, todo enfocado a la automatización y mejora de procesos industriales que te encaminarán a la industria 4.0. Dentro de nuestras soluciones contamos con la subred y productos IO-Link, sensores con autodiagnóstico que habilitan el Internet industrial de las cosas. Y esto nos convierte en proveedores de una arquitectura de red completa. Somos servicio, somos innovación, somos apertura, somos progreso, somos compromiso, somos valor. Hola, buenas tardes a todos. La ISAIPEN Student Section y Valuf les da la bienvenida a este webinar que tiene como título La automatización basada en el cuerpo humano. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Identificará la similitud entre diversas tecnologías utilizadas a nivel industrial y el funcionamiento del cuerpo humano. Desarrollará el gusto y la curiosidad en diferentes aplicaciones de automatización. Comprenderá el origen de la mecatrónica y la verá desde una perspectiva diferente. Esto nos ayudará a tener una visión extraordinaria de los avances tecnológicos y los alcances de la misma. A continuación, permítame presentarles al ponente de este webinar. Es el ingeniero Daniel Villegas Zúñiga. El ingeniero Daniel es un ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Politécnica de Querétaro. Cuenta ya con 3 años de experiencia a nivel industrial y actualmente es el encargado del departamento de Cross Reference, coordinador e ingeniero de ventas y soporte en ventas internas. Le cedo la palabra al ingeniero Daniel para que empiece su presentación. Muchas gracias, Luis, por la presentación y todo, por hacer que esto fuera posible igual en conjunto con el IPN. Pues antes de empezar me gustaría hacerles una breve encuesta de qué grados nos visitan para más o menos saber, ¿no? Entonces, por ahí van a estar viendo en su pantalla una encuesta y yo les voy a ir compartiendo más o menos los resultados porque me parece que ustedes no pueden verlos en su pantalla, ¿vale? Les pido por favor que si tienen su micrófono activo lo puedan poner en mute para evitar interferencias. Y pues vamos a dar inicio a la primera encuesta. Ahí sí nos apoyan a ir contestando. Por ahí van diciendo que son de finales de carrera, medio año. Y ahí veo amigos y familiares. Oh, no vemos nadie de primer año. Ah, ya ahí van, ok. Ok, sí, pues en general son de medio año, finales de carrera en su mayoría. Algunos de primer año y pues amigos y familiares también andan por ahí. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a quitar esta encuesta. Listo. Ok. Voy a quitar mi cámara para evitar interferencias porque luego con la red como que se alenta cuando está la cámara prendida. Entonces van a seguir escuchando mi voz y van a estar viendo las diapositivas. Les pido por favor que si tienen preguntas, no duden en hacerlas en el momento en el chat. Y al finalizar vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que podamos responder la mayoría de ellas, ¿vale? Ok.
Pues aquí me gustaría hacerles otra pequeña encuesta sobre el cuerpo humano. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los siguientes componentes que están en estas opciones crees que podría ser el más indispensable para el funcionamiento del cuerpo humano? Si me apoyan ahí respondiendo, vamos a ir viendo qué dice el público. Órale, no vemos otra respuesta más que la del cerebro. Ahí van. Ok. ¿Qué pasa con el oído, la vista y el tacto? Vamos a dar unos segunditos más para ver qué responde el público. Ok, a ver, entonces, ganó el cerebro con 88%, el oído 0%, la vista 0%, el tacto 0% y el sistema nervioso periférico 11%. Creo que andan bastante bien. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Pues miren, aquí estamos mostrando, aquí en Valuf, cómo podemos como empezar a integrarnos en el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, pues principalmente está el cerebro, ¿no? El cerebro es la computadora de todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos ver que hay un PLC. Ahorita vamos a explicar cómo funciona un PLC y cada una de estas partes los vamos a ir desglosando. Después nos vamos al oído, donde tenemos un sensor ultrasónico. Y aquí tenemos tres tecnologías de las que tenemos en Valuf que se basan en la vista, ¿no? Donde tenemos sensores de color, sensores de distancia y nuestras cámaras industriales. También tenemos el tacto, donde tenemos algunos sensores como inductivos, capacitivos y magnéticos. Y tenemos la parte del sistema nervioso periférico, que hasta tiene el mismo colorcito que el cable, porque pues son como los cables de conexión, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí va a haber otra pequeña encuesta. A ver si pueden ayudarme a contestar. ¿Quién sabe qué es un PLC? Y ahorita vamos a hablar de para qué sirve y qué relación tiene con el cuerpo humano. Vamos a dar unos 10 segunditos. Por ahí veo que ponen la mayoría que es una mini computadora. Nadie dice que es un switch de red. Nadie dice que es un sistema de visión. Y hay otras personas que dicen que es una tarjeta lógica. Vamos a ver de qué se trata. Con 64% la computadora y 35% una tarjeta lógica. Pues sí, en efecto, aquí por ejemplo podemos ver que el PLC es como el cerebro, ahorita vamos a hablar de él, donde es el controlador principal. Tenemos por aquí en la imagen, vemos que están las redes industriales y finalmente la programación. Todo esto se va a ejecutar dentro del cerebro. Aquí tenemos ya específicamente el cerebro con una imagen más realista, que pues para los que no saben, PLC significa Programmable Logic Controller, o sus siglas en español sería controlador lógico programable, que pues es la computadora que envía y recibe toda la retroalimentación y órdenes para procesarla de sus sensores o actuadores, que en este caso serían los órganos y los sentidos. Por ejemplo, cuando pruebas algo que te gusta, cuando ves algo sorprendente, cuando tocas algo, tu cerebro recibe esta señal y cuando recuerdas algo, es incluso como si hicieran un buscar V en una tabla de Excel. Así que sí está bien dicho por ahí que si no recuerdan algo pueden decir no lo tengo en mi base de datos y nadie les va a saber decir nada al respecto. Ok, después aquí tenemos las redes neuronales, que es la otra parte que veíamos ahí en la parte del cerebro. Estas redes, pues aquí también me gustaría hacerles otra pequeña encuesta para saber si saben de qué se trata esto. Así que, por favor, díganme qué similitud creen que tiene una red industrial con una red neuronal. Ok. El nombre, nadie dice nada. Ok,
que las dos son redes, podría estar bien, que ambas te atrapan, que tiene un principio de funcionamiento muy similar. Excelente, muy bien. Muy bien, pues efectivamente, las redes neuronales son un sistema de interconexión de neuronas que al final colaboran entre sí para producir un estímulo de salida, es decir, para llegar a un fin común, ¿no? Cada neurona tiene una tarea específica y conjuntas dentro de una red pueden llegar a un fin más grande. Las redes industriales no son muy diferentes. Estas serán el medio digital para lograr que todo lo involucrado en el proceso pueda comunicarse dentro de la misma plataforma o el mismo protocolo. Para los que no saben, un protocolo es el conjunto de reglas que controlan las secuencias de los mensajes entre entidades de una misma red, ¿ok? O sea, todos los dispositivos que estén conectados en esta red. Y como su nombre lo dice, se llaman redes, puesto que es un conjunto de nodos que están entrelazados. Por eso aquí podemos ver el cerebro, que tiene muchos puntitos que están entrelazados. El mundo por acá arriba, la imagen del lado inferior izquierdo, que están las neuronas por ahí haciendo su función, etcétera, ¿no? Después tenemos lo que es la programación y el cerebro. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es la programación y de qué se trata? Aquí vamos a poner otra breve encuesta, donde estamos preguntando por qué se llama sistema binario y qué significa un 1 o un 0. Por ahí todos están poniendo la primera respuesta. La tercera nadie dice nada, a mí me suena como que podría ser también. Ok, parece que todos saben la respuesta correcta. Excelente. Pues sí, en efecto, la programación es el lenguaje con el que se comunicará nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo se va a dar a entender con los demás sentidos, con los demás órganos? Que serán los componentes del cuerpo humano. La programación depende de las señales que se reciben y la lógica que se genera dentro del controlador, es decir, del cerebro, para ejecutar una tarea o un conjunto de tareas. En electrónica digital, la señal, cuando se percibe como un 1, es cuando está recibiendo una señal, y cuando se recibe como un 0 es cuando no estás recibiendo ninguna señal. Ahora, ya con estas señales, pues puedes programar funciones, internamente el controlador, con una cierta combinación de estas señales tendrá otro cierto efecto, ¿no? Por decir, ya hablando en otros términos, pues la combinación de unos y ceros te va a decir que es un bit o un byte, etcétera, ¿no? Y esta información ya al final se muestra como con palabras, con las letras de su teclado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final todo se basa en lo mismo que es la electrónica, donde tú nada más vas a recibir pulsos eléctricos que va a ser un 1 o un 0. Aquí tenemos unas imágenes, la del lado izquierdo, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor ya la conocerán o la hemos visto en películas, es cuando programan en C, ¿no? Entonces, en este tipo de programación se ejecutan instrucciones específicas, palabras, como pueden ver por ahí. Y con estas instrucciones puedes ir decidiendo específicamente qué quieres hacer. Ya cuando conjuntas varias de estas, pues ya puedes hacer otro tipo de lógicas, ¿no? En la parte del lado derecho tenemos dos imágenes. La de abajo, que casi no se ve muy bien, es la programación en PLC en lenguaje de escalera, donde se llama de escalera porque va de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, la línea que está del lado izquierdo representaría como si fuera el positivo, y la del lado derecho, la del lado izquierdo es el positivo, la del lado derecho sería el negativo. Entonces, es como si estuviéramos conectando literalmente en el protoboard, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos switches, vemos bobinas, que esto no es nada más que un inicio de algo, encender un LED, encender una máquina, etcétera, ¿no? Esto es la parte de la lógica. La parte que se ve del lado derecho, en la parte superior derecha, es una imagen de una HMI, que pues es como una interfaz humano-máquina, donde ya puedes tú manipular o incluso visualizar con LEDs, ahí se ve, por ejemplo, un tanque, una banda transportadora, todo este programa que ya se había pues programado, válgase la redundancia, anteriormente, ¿no? Y ya aquí lo puedes ver corriendo, y pues esto es más fácil de manipular que el código como tal.
Después, aquí yo les dejo, a quien le interese más el tema de redes neuronales y toda esta parte, les recomiendo esta película muy buena, creo que me parece que está en Netflix, donde ya hablan, pues, como algo muy avanzado, ¿no? Como cuando una persona fallece pueden pasar a su yo anterior dentro de un robot, ¿no? Digo, esto yo creo que todavía está bastante alejado de la realidad, puesto que el cerebro es muy, muy complejo como para ya tener algo tan avanzado, ¿no? Ahora vamos a proceder al siguiente sentido, que será el oído. Aquí me gustaría hacerles otra encuesta, donde vamos a ver si saben cómo funciona el oído. Aquí, por favor, van a estar respondiendo las preguntas que aparecen. A ver qué dice el público. Muy bien, muy bien. A ver qué más dicen. Ok. Excelente. Cada una de ellas tiene algo real, ¿no? Pero hay una que es como la que tiene todo el funcionamiento en pocas palabras. Ok, vamos a terminar esta encuesta. En efecto, el 78% puso que percibiendo las ondas sonoras y convirtiéndolas a impulsos eléctricos. Percibiendo cualquier sonido tal cual, pues no está mal, pero al final no está como bien desglosado cómo funciona, ¿no? Tenemos también la primera, que es percibiendo las ondas ultrasónicas y convirtiéndolas en impulsos eléctricos. También, pero ahorita vamos a platicar de esto, ya que el oído no percibe las ondas ultrasónicas, ¿ok? Entonces ahorita vamos a platicar de esto. Como siempre, un poco de teoría al inicio. Aquí tenemos el oído, ¿no? Pero hay que ver cómo se divide. Tenemos 3 partes en el oído. Está el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, como dice ahí, pues es como un embudo que prácticamente solo va a recibir las ondas, ¿no? Es decir, las vibraciones del sonido. Y las va a llevar como un embudo hacia el interior del oído y al canal auditivo. Después empieza el oído medio, que está compuesto por los huesitos que dice ahí, el martillo, el yunque y el estribo, que pues son como los encargados de ahora convertir estas vibraciones y pasarlas al tímpano, ¿no? Y a la ventana oval. Finalmente tenemos el oído interno, que dice aquí que concretamente en la cóclea, que es quien tiene la tarea de convertir ahora estas vibraciones a impulsos eléctricos para que se envíen al cerebro y pues se transmitan las señales directamente, ¿no? Que es lo que comentábamos en el control. Esto ya se hace a través del nervio auditivo. Después, aquí tenemos, no sé si alguno de ustedes sabe cómo funciona también el radar ultrasónico de los murciélagos, pero para los que no sepan, las ondas ultrasónicas, como les comentaba, son ondas longitudinales con frecuencias por arriba del rango audible para el ser humano. Y pues pueden ser generadas por cristales de cuarzo sometidos a un campo, ¿no? Tomando esto como ejemplo, pues tenemos el funcionamiento que les comentaba de los murciélagos, que por ahí existe el mito de que, ¿cómo se llama? De que los murciélagos son ciegos, cuando en realidad no es cierto. Sí ven, nada más que no ven al 100% y tienen diferentes métodos para pues saber dónde están en su medio, ¿no? Entre ellos es este sistema ultrasónico, donde lo que hacen es que envían un eco, rebota con los objetos y cuando regresa este rebote, ellos saben qué tan lejos o qué tan cerca están de los objetos. Esto los ayuda a que de noche puedan salir y vuelen como si nada, ¿no? De hecho, ellos tienen un sistema muy complejo en su anatomía. Algo muy similar es cómo funcionan nuestros sensores Ballup, como el que está ahí del lado izquierdo en la parte superior. Igual tienen una partecita blanca que por ahí se ve, donde es una membrana que permite pasar las ondas ultrasónicas, rebotan con un objeto y regresan. Esto se basa en la fórmula de física que está por ahí abajito, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde convierte esta velocidad o este tiempo en el que tardan en regresar las ondas para saber la distancia que se encuentra. Estos sensores normalmente se utilizan pues para detectar el nivel en un tanque industrial, que sabemos que son súper gigantes,
Y pues con esto se puede detectar el nivel, por ejemplo, en polvos, incluso también en agua, nada más que pues ahí puede haber otras variaciones, porque si se tapa la membrana con el líquido o con el vapor que pueda generar este líquido, pues ya no vamos a poder utilizar este sensor, ¿no? Después tenemos otro sentido que ya nos vamos ahí con la vista. Ahí, como ya lo saben, pues vamos a tener otra pequeña encuestita. Aquí les voy a publicar esta encuesta que dice, ¿cómo percibimos las imágenes en el ojo humano? Por ahí me gustaría saber qué dice el público. Ok, dicen que totalmente al revés, de izquierda a derecha, como los celulares luego muestran las selfies, de derecha a izquierda, tal cual las vemos, así las recibimos y así todo. Ok, pues vamos a dar término a esta encuesta. Bueno, unos segunditos más porque siguen contestando. Ok. Pues sí, la mayoría dijo que totalmente al revés, con el 72%, de izquierda a derecha en el 8%, de derecha a izquierda el 2%, y otros dicen que tal cual las vemos, así están. Ok, pues vamos a ver de qué se trata. En efecto, cuando nosotros vemos las cosas, aquí tenemos el ejemplo de la manzanita, llegan al ojo y se voltean. Más bien, las vemos volteadas. Después, quien se encarga de hacer este proceso para que la imagen la podamos ver derecha y no nos sirvamos un vaso con agua al revés, es el cerebro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la manzanita. Y esto se debe a algo muy curioso. Se debe a que los rayos de luz se cruzan antes de entrar a la retina. Aquí, por ejemplo, se ve más o menos la cruz que se genera. Y esta capta la imagen al revés, pero al llegar al cerebro se modifica para que se oriente correctamente. De hecho, en el funcionamiento básico del ojo humano, nuestros ojos para ver necesitan recibir rayos de luz. Es decir, nosotros lo que vemos es la luz reflejada en las cosas. ¿Ok? Estos atraviesan la pupila, después pasan al cristalino y llegan a la retina. Una vez ahí, gracias a las células fotosensibles, foto quiere decir viene de luz, de la retina, la luz se transforma en señales eléctricas que se envían a nuestro cerebro. Es muy importante saber que al final, aunque veamos luz, aunque escuchemos ondas, aunque etcétera, se tienen que enviar como señales eléctricas al cerebro para que él las pueda procesar. ¿Ok? Es decir, que los sensores, por así decirlo, serían nuestro oído, nuestra vista, etcétera, pero eso nada más va a ser quien va a sensar de una forma y luego lo va a representar de otra forma para que el controlador, el PLC o el cerebro, sea quien procese esta información. ¿Ok? Después aquí tenemos, vamos a hablar ahora de términos un poco más interesantes. Yo creo que a más de uno le va a parecer interesante este funcionamiento porque todos, o esperaría que la mayoría tengan una cámara, un celular, si no al menos aquí con la cámara de su ¿cómo se llama? De su computadora para sus clases virtuales, pues al final funcionan muy similar, ¿no? Primero vamos a entender el funcionamiento básico de una cámara de fotos. Al igual que los ojos, las cámaras también captan luz. Nada más que en vez de que traspase la parte del ojo, estas traspasan el diafragma y los cristales que conforman la lente de la cámara, hasta llegar a un pequeño dispositivo llamado CCD. El CCD, por sus siglas en inglés, significa Charge Coupled Device. Son circuitos integrados que son normalmente más utilizados en cámaras profesionales o digitales. También a veces, en vez del CCD, tenemos el CMOS, que es Complementary Metal Oxide Semiconductor, que son más utilizados en los smartphones. ¿Ok? También son utilizados en nuestras cámaras industriales, que son las que vemos aquí en la parte inferior izquierda. Tenemos ahí la cámara industrial y tenemos el procesador de esta cámara, ¿no? En la imagen del lado derecho ya tenemos una aplicación real, por ejemplo, ahí con un motor, donde tenemos varias cámaras colgadas y hasta por ahí, si se alcanza a ver otra vez la cosita esa negra, es el procesador.
que es quien va a estar, como su nombre lo dice, procesando la información de estas cámaras. Y arribita se alcanza a ver ahí más o menos una imagen de la interfaz de nuestras cámaras, que se puede visualizar en tiempo real a través de la dirección IP. Y ahí podemos estar viendo qué está viendo la cámara, qué está detectando, qué está leyendo, inclusive, ¿no? Estas cámaras pueden ser incluso monocromáticas, eso quiere decir que solo ven en blanco y negro, o pueden ser de color. Y pues eso ya nos facilita muchas aplicaciones. Aquí también me gustaría hablar de cómo funciona la pupila. La pupila sería similar al diafragma. La pupila se encarga de regular el flujo de luz de nuestros ojos. No sé si alguna vez alguno de ustedes, por curioso, se ha dado cuenta cuando se ponen en el espejo y si se están viendo con la cámara o con sus mismos ojos, cuando les llega más luz, cómo se reduce la pupila, y cuando hay menos luz, cómo se amplía la pupila. Al final esto es muy similar al obturador de una cámara, ¿no? Como ahí en la parte superior derecha tenemos una imagen del lente y ahí se ve el obturador. Entre más se amplíe, pues más luz va a entrar, entre menos se amplíe, menos luz va a entrar, ¿no? Todo esto es súper importante para las personas que se dedican a la fotografía, para aplicaciones de visión, es súper importante la luz, la iluminación es totalmente importante, porque sin una buena iluminación vamos a tener una aplicación totalmente errónea, ¿no? Entonces, así es como funciona esta parte. Después, cuando se cierra el obturador, se pasa hacia el sensor de la cámara, que es el que decíamos, el CCD o el CMOS. Este sería muy similar al funcionamiento de la retina. Estos dispositivos son los encargados de transformar la luz en carga eléctrica para crear cada píxel de la imagen. El cristalino, a través de sus músculos ciliares, como bien se llaman, se encargan de modificar el enfoque de los objetos. Ahora sí que en función de la distancia, ¿no?, a la que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, hay como un trastorno por ahí que se llama presbicia, que impide enfocar correctamente los objetos cercanos, que equivaldría a un sistema de enfoque estropeado en una cámara, ¿no? Cuando el sistema de enfoque no funciona, pues hay que mandar a arreglar el celular o la cámara o etcétera. Cuando la presbicia es compleja, el ojo funcionaría como una cámara con objeto de foco único. O sea, no se vería bien, ¿no? Después aquí tenemos otra imagen. Esta está interesante, porque aquí estamos viendo cómo funciona el CMOS y a qué se refieren los píxeles también, ¿no? Como pueden ver del lado izquierdo, tenemos una foto tomada con un Galaxy S6. Aquí dice el tamaño del píxel. Es muy importante el tamaño de un píxel, porque entre más grande sea el píxel, más luz va a captar. Entonces, aquí, por ejemplo, del lado izquierdo el píxel es de 1.2 micrómetros versus el del lado derecho, que es de 1.5 micrómetros. Si se fijan, la velocidad de obturación es exactamente la misma en ambos celulares, pero la nitidez de la foto es mejor del lado derecho que del lado izquierdo. Así que cuando quieran comprar un celular, no solo se fijen en cuántos megapíxeles tiene, sino en el tamaño del píxel que tiene su cámara. ¿Okay? Y pues bueno, el sensor, el CMOS, cuentan con, como mencionábamos, por cada píxel un fotodiodo. Esto es un componente capaz de recoger la luz y su intensidad, como mencionábamos. Cada fotodiodo recibe la luz con una intensidad adecuada, es decir, este conjunto de fotodiodos es el que va a hacer que se vea mejor la imagen al final, ¿no? La cantidad de megapíxeles, lo único que nos va a ayudar es a que cuando se amplíe la imagen, esta no se distorsione tanto. ¿Okay? Sí es importante también, pero depende qué es lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, los colores que vemos, pues dependen de cada píxel. Y pues, esto es muy importante porque así mismo funciona también las cámaras que tenemos en Valve con este mismo sensor, que es el CMOS. Aquí me gustaría hacerles otra pequeña encuestita sobre si saben qué es la distancia focal. Por ahí ya estamos hablando de términos como más raros. Nadie entiende de qué estamos hablando. A lo mejor sí, ahorita vemos. Así que por favor ayúdenme a responder qué es la distancia focal. Por ahí contestan que es el ángulo de visión. En más porcentaje dice que la distancia en donde se enfoca una cámara.
Y casi no contesta nadie, que es la distancia del foco de una cámara. Vamos a dar unos pequeños segundos y vamos a ver de qué se trata, a ver si es cierto. Ok, pues va ganando el ángulo de visión. Vamos a hablar del ángulo de visión también y vamos a ver qué relación tienen. Por acá vemos una imagen del lado izquierdo, vamos a quitar ya la encuesta. Ganó el ángulo de visión con 58%, la distancia en donde se enfoca una cámara el 30% y la distancia del foco de una cámara el 10%. Vamos a ver quién tenía la razón. Pues primero, la distancia focal normalmente se representa en milímetros. Es el cálculo de la distancia óptica desde el punto en donde los rayos convergen para formar una imagen nítida. Es decir, donde enfoca la imagen, esta sería la distancia. ¿Ok? Entonces, normalmente en una cámara digital con el sensor, tienen 35 milímetros en el plano focal. ¿Ok? La distancia focal indica el ángulo de visión, es decir, cuánto se capturará de la escena y el aumento, qué tan grande será de los elementos individuales. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del lado derecho y vemos que entre más grande son los milímetros de la distancia focal, el ángulo de visión se va haciendo más pequeño. De hecho, se puede ver todavía mejor en la gráfica del lado izquierdo, donde tenemos por ahí, no sé si alcanzan a ver, disculpen, yo también tengo miopía. En 20 milímetros tenemos un ángulo muy grande, en 35 milímetros no tan grande, y así se va reduciendo hasta llegar a los 200 milímetros. Entonces, sí tiene una relación, pero al final no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, es importante saber esto, porque entre más zoom le pongan, pues va a ir bajando, ¿no? Va a ir bajando este ángulo de visión. Como dato curioso, para quien sea de los que les gusta saber datos curiosos como a mí, los estudios sobre la física del cuerpo humano suelen estar de acuerdo en que el valor de la distancia focal que forma una imagen dentro del ojo oscila entre los 22 y 24 milímetros. Se decía también que entre los 50 milímetros, pero hay estudios que muestran que no, que es más como entre los 22 y 24. Habrá personas que seguramente llegan a los 50 milímetros, pero la mayoría 22 y 24. ¿Ok? Y para los que no saben qué es un megapíxel, pues un megapíxel, como la palabra mega lo dice, es 1.000.000 de píxeles o elementos del cuadro por imagen. Entre más grande sea el píxel, más luz podrá capturar, como mencionábamos, ¿no? Y como otro dato curioso, según otro estudio, el ojo humano captura imágenes a una resolución equivalente a 576 megapíxeles. Así es que si se preguntan por qué con la cámara de su celular cuando toman la foto no se ve igual que en la realidad, pues creo que nos faltan bastantes píxeles en nuestra cámara como para poderla ver tal cual la vemos con nuestros ojos, aún teniendo miopía o astigmatismo, ¿no? Entonces, así es como funciona. Así es como funciona y esto es muy importante. Por ejemplo, en aplicaciones de visión es importante tener en cuenta la distancia en la que se va a estar detectando un objeto para tomar en cuenta la distancia focal y obviamente el ángulo de visión, ¿no? Sin mencionar que necesitamos la iluminación. Incluso a veces, ya en sistemas de visión, la iluminación no puede ser la del sol, necesita ser una iluminación específica. Hay cámaras que necesitan iluminación de luz infrarroja o de luz roja o simplemente luz blanca, ¿no? Que ilumine demasiado. Y pues en Valve tenemos toda esta parte de la iluminación que nos ayuda a detectar diferentes cosas. Tenemos incluso lámparas que nos ayudan a detectar el contorno de una figura. Si tiene escrito algo una pieza, que resalte ese escrito para poderlo leer y toda esta parte, ¿no? Al final, siempre se necesita la iluminación. Después con esto vamos a proceder a el tacto y como si no fuera ya lógico, pues vamos a hacer otra pequeña encuestita, ¿no? Aquí vamos a hablar, permítanme tantito. Caray, no encuentro la encuesta. Bueno,
Creo que ya no encontré aquí la encuesta, pero pues bueno, vamos a seguir aquí con el tacto. ¿Qué vamos a hablar del tacto? Aquí estoy representando, por ejemplo, con diferentes tecnologías que Balluff tiene, como con los 5 dedos podemos representar el tacto en la automatización. Ustedes saben que con el tacto, pues podemos sentir cuando nos vamos a quemar con algo, no sé, cuando sentimos algo que tiene rugosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es algo frío también incluso lo podemos sentir. Aquí estamos representando del lado izquierdo algunas tecnologías, como se ven, la primera, la que está en color azulito. Esta tecnología es un sensor inductivo. Los sensores inductivos, para los que no lo conozcan, detectan metales. Tienen dentro del sensor una bobina. Una bobina es como un alambre enrollado que genera un campo magnético. Este campo magnético, cuando detecta un metal, es cuando hace la detección el metal, el sensor. Es decir, pasas un metal por el campo magnético y el sensor manda una señal que, como hemos venido diciendo, es una señal eléctrica que al final le va a llegar al controlador, el PLC o el cerebro en este caso, y con esto ya se van a tomar acciones, ¿no? Es decir, ya está detectando un metal. La mayoría de estos sensores son en forma tubular, como los vemos ahí, y ya son dimensiones estandarizadas, ya son, de hecho, las dimensiones son normalmente en el Sistema Internacional de Unidades, que es M12, M8 y así sucesivamente, ¿no? M30, donde la M significa que es del sistema métrico y el 30, 18 y todo esto son la cantidad de milímetros que mide la cara de sensado, ¿ok? Entonces, así son la mayoría. Pero también tenemos versiones en bloque, pues para diferentes aplicaciones, ¿no? Muchas veces en la parte de soldadura, cuando se posicionan los herramientales para que el sensor, digo, los brazos robóticos vayan a estar soldando, se necesitan este tipo de sensores porque van a detectar el metal del herramental cuando se posicione y saber que ya está en posición correcta y que no va a haber ningún fallo, ¿no? Después tenemos en naranjita otro sensor que es un sensor capacitivo. Estos sensores capacitivos, para los que no lo conozcan, funcionan como un capacitor o un condensador, donde cada material que tenemos, cualquier material que ustedes puedan ver ahí a su alcance, tiene una capacitancia diferente. Este sensor tiene la peculiaridad de que puede detectar, por ejemplo, plásticos que el sensor inductivo no puede detectar. Cuando se le hace una variación con un potenciómetro, que es como un tornillito que tiene por ahí, se varía el potenciómetro y con esto hacemos la detección correcta de diferentes materiales. Este sensor también puede detectar metal, pero no es lo óptimo, porque cuando detecta el metal, ya el potenciómetro ya no va a hacer ninguna variación, es decir, como si se desbordara ya el sensor, ya no va a detectar nada más que el metal, ¿no? Entonces, hay aplicaciones de este sensor donde se utilizan para medir, bueno, más bien para detectar el nivel de un tanque en ciertos puntos en específico, por ejemplo, del agua, porque este sensor puede detectar el agua. Entonces, lo posicionan ya sea en un tanque, hacen unas aberturas, posicionan los sensores y ahí cuando llega a ese punto el agua es cuando va a estar detectando que hasta ahí todavía hay agua, ¿no? Ya con esto en el control, pues irán tomando otras decisiones. Entonces, estos sensores son muy buenos, pero si el tanque es de metal y no pueden hacer un orificio, este sensor ya no va a poder detectar el agua que está dentro del tanque, ¿ok? Después, en la parte de arriba tenemos un sensor que está iluminado en blanco, que es el sensor ultrasónico que ya mencionábamos. Como les mencionaba, tiene aquí una membrana color blanca, que es por donde van a estar pasando las ondas ultrasónicas. Y acá, no sé si se alcanza a ver en la parte final, tiene como un display. En ese display se van a estar visualizando en tiempo real los valores de distancia en milímetros que está detectando este sensor. Como les mencionaba, normalmente se utilizan para detectar nivel en un tanque o en otras, pues sí, nivel normalmente, ¿no? De hecho, por ahí seguro alguno de ustedes ha visto cuando van al súper o así, al Walmart o yo qué sé, hay por ahí unas maquinitas que detectan tu altura y que luego decimos, pues es que ni me está detectando bien, ¿no? Estoy más alto o estoy menos alto, etcétera.
Estos son sensores muy similares, son sensores ultrasónicos también, que mandan ondas, si se han dado cuenta ustedes no las escuchan, rebotan en su cabeza, regresan al sensor y es cuando les muestra la altura, ¿no? Obviamente hace una diferenciación entre el piso y etcétera, hace por ahí unas reglas para saber su altura exactamente. Pero pues al final en este caso específico no son tan exactos porque les está detectando desde el cabello, ¿no? O si traen gorra, o si no traen gorra, o si traen chongo, yo qué sé, pues los va a detectar. Entonces, no es tan acertado para esa aplicación en específico, ¿no? Es muy importante conocer cada una de estas tecnologías para saber dónde aplican, ¿no? Después tenemos el sensor que está iluminado en rojo, que es un sensor fotoeléctrico. Como lo mencionaba, foto viene de luz. Donde tiene, no sé si se alcanza a ver por ahí, se le ven dos cuadritos en la parte roja. Uno de ellos es el emisor y el otro es el receptor. Estos sensores emiten un rayo de luz, un haz de luz, y regresa este haz de luz. ¿Cómo regresa? Cuando choca con un objeto. Algo muy similar como con los sensores ultrasónicos, nada más que ahora estos funcionan con luz. La ventaja es que estos sensores emiten su propia luz. Entonces, hay algunos de ellos que tienen un lente polarizado, que para los que no sepan qué significa que es polarizado, el polarizado hace una variación de cómo salen las, por así decirlo, las ondas de la luz y cómo regresan. Por eso cuando ustedes se compran unos lentes polarizados, la luz no les lastima de la misma manera que si fueran unos lentes normales, igual oscuros, pero no polarizados. Estos sensores utilizan la polarización de una manera distinta. Cuando el lente es polarizado del sensor, la misma luz que emite es la misma que tiene que regresar, porque si no, no va a hacer la detección. Y esto se hace porque, por ejemplo, en algunas aplicaciones, no sé si el sensor es de luz infrarroja, que no se ve, a simple vista no se ve, llega alguien ahí, Juan Manitas Calientes, a la máquina y le avienta una luz infrarroja para que la máquina haga un desorden y pues se haga un desbaratajo ahí de cosas en el proceso, ¿no? Cuando tú le avientas la luz desde afuera, no va a llegar con la misma proporción, ni las mismas ondas, ni la misma, ¿cómo se puede decir? Orientación que la misma luz que emite el sensor. Entonces ya no se va a poder confundir. Ajá. Es para eso que se utilizan aplicaciones con un lente polarizado. Y pues de estos tenemos infinidad de tipos y colores y sabores, ¿no? De hecho, estos son bastante utilizados ya a nivel industrial. Después tenemos en la parte que está en color amarillo, disculpen mi imagen, creo que se veía mejor en mi computadora. Este es un sensor magnético. Este sensor, pues como su nombre lo dice, va a detectar magnetos. ¿Qué diferencia tiene este sensor con el que estaba en color azul? Que el magnético no va a detectar metal, solo va a detectar imanes, o sea, el campo magnético, ¿ok? Tienen aplicaciones diferentes. Por ejemplo, el sensor que está en amarillo se utiliza, así como está en específico esta forma, se utilizan en cilindros hidráulicos. Por ejemplo, de la marca Festo o de otras marcas que hacen cilindros. SMC también es otra de ellas, donde se posiciona, tienen como una cierta abertura en la carcasa. Se llaman T-slot o, ¿cómo se llama? Abertura tipo T. Y este sensor se posiciona, tiene un tornillito por ahí, se ve dorado, se aprieta y ya el sensor queda fijo. Este sensor se utiliza para detectar cuando el pistón ya salió y cuando regresa. Es decir, se le conoce como inicio y fin de carrera. Estos sensores son bastante utilizados para ese tipo de aplicaciones. Entonces, también se tienen de otras formas, también se tienen en formas tubulares, aunque no son la aplicación como de siempre de este tipo de sensores. Y estos pues ya se pueden utilizar a lo mejor para una aplicación en la que, no sé, una industria fabrica imanes y van cayendo los imanes y hay que irlos contando, ¿no? Pues para irlos contando, este sensor los va a ir detectando. Tienen una frecuencia de conmutación que es la cantidad de veces que puede detectar por segundo muchas piezas, muy alta. Entonces pueden detectar muchas piezas en un segundo, ¿ok? Y pues aquí estamos representando el tacto, ¿no? Que es el sensar algo, a lo mejor sin tocarlo o a lo mejor tocándolo, ¿no? Todas estas tecnologías que yo les estoy mostrando aquí, pues no son tecnologías de contacto, es decir, no tocan específicamente las cosas, lo hacen desde lejitos.
tienen una cierta distancia de detección. Algunos tienen más, algunos tienen menos, ¿no? Por ejemplo, el magnético y el inductivo tienen milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 20 milímetros, ya exagerando, ¿no? Los sensores capacitivos también tienen milímetros de detección muy pequeños. Los sensores ultrasónicos ya tienen distancias más grandes, 6 metros, no sé, algo así. Después tenemos los fotoeléctricos que ya pueden llegar 20 metros, me parece que hay 60 metros. Hay infinidad de distancias para poder hacer detecciones, ¿no? Y pues bueno, después de esto, para no aburrirlos, nos vamos a pasar al sistema nervioso, donde vamos a platicar un poco. Si alguien sabe, aquí por ejemplo ya tenemos el sistema nervioso. ¿Qué parte del sistema nervioso sería en la electrónica o en la automatización? Pues, en pocas palabras, los cables, ¿no? ¿Por qué los cables? Porque al final los cables son quienes transmiten las señales eléctricas, los impulsos eléctricos que mandan un sensor, que manda cualquier dispositivo, ya saben, van a mandar señales eléctricas, pulsos, un 1, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de imágenes de cables. La primera, obviamente, el tipo C, que esperaría que tengan todos, porque espero que no tengan iPhone, ¿verdad? Soy anti-iPhone. No es cierto. Y después tenemos otros que espero que estén familiarizados, que son los que están rojo con negro, para pasar batería del carro. Espero que más de uno de ustedes no le hagan falta en su carro, porque siempre hacen falta. Tenemos también en la parte inferior izquierda un cable que a lo mejor no lo conocen todos, es el coaxial, con el que se conecta la antena de la televisión. Tenemos un ejemplo de cables Bluetooth de diferentes colores, sabores, etcétera, para diferentes aplicaciones. Si se fijan, el conector es muy distinto a todos los anteriores. Y pues para los que hicieron sus prácticas en electrónica, cualquier materia afín, pues conocemos los caimanes, ¿no? Que por ahí a veces se juega con los caimanes y lastiman bastante, ¿no? Porque son como los de aquí de arriba para pasar corriente, pero en pequeñitos. Y bueno, después de esto, tenemos cómo se ve ya en un gabinete de control, ya en el lado de la automatización, ya en una industria, tenemos ya, obviamente este es el mejor escenario, donde los cables tienen un perfecto orden como pueden visualizar ustedes. Del lado derecho tenemos cables más como de red, que son RJ45, del lado izquierdo no alcanzo a ver de qué tipo de cables son, y pues bueno, esto al final asimila a ser la estructura del sistema nervioso periférico, que es quien va a conectar cada uno de los sentidos y los órganos al cerebro para que se envíen y se reciban señales a través del cable. ¿Ok? Finalmente, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahí, pues, si me puedes ayudar, por favor, Luis, con las preguntas que estuvieron mandando en el chat. Claro que sí, ingeniero. La primera que llegó fue de Vázquez Martínez, cuando estaba hablando sobre las redes industriales y nerviosas, y preguntaba si estos son un sistema discreto. Sí, mira, hay muchas variaciones en las redes industriales. Ahora sí que puede haber de dos formas, ¿no? Pueden tomarse de las dos formas, discretos o no discretos. Y pues con esto ya es como se utilizan ya las señales que llegan directamente al PLC. Te digo, si gustas que te mande más información sobre cómo funcionan las redes industriales, al menos, por ejemplo, como las tenemos en Valu, ahí ya podemos hablar específicamente y técnicamente de cómo funcionan ya las señales discretas. La siguiente es de Diana Santillán y pregunta, ¿por qué conviene utilizar el CMOS para las cámaras industriales? Ok, pues es que en teoría es como una tecnología más avanzada. El CMOS contra el CCD pues funcionan de una manera muy distinta y ya por eso es que se utilizan en los smartphones. O sea, los smartphones ya tienen este CMOS, ¿no? Y las cámaras ya pues también ha habido un avance en las cámaras industriales. Entonces,
Antes las cámaras no eran como tan perfeccionistas como ahora, y ahora ya por el procesamiento de las imágenes digitales que tienen, y como ya están conectados a través de un software, ya necesitan este tipo de sensor para hacer el procesamiento de manera correcta. La siguiente es de Luis Felipe Martínez Arellano y pregunta, ¿cómo puedo saber sobre los micrómetros al momento de comprar un smartphone? Creo que es una pregunta que a muchos les interesaría. Me imaginé. Pues mira, realmente ahí sí tienes que abundar más en Google y buscar específicamente la pregunta, porque si tú buscas la hoja de especificaciones que cada dispositivo electrónico tiene, no te va a aparecer ese dato en específico. Te va a aparecer la cantidad de megapíxeles que tiene, pero no el tamaño de píxel ni nada de esto. Entonces sería cuestión de que literalmente googlees el tamaño de píxeles, micrómetros que tiene tal celular y te van a aparecer fuentes con esta información. Tenemos unas cuantas más. Sería que si de Eduardo Martínez, el sensor capacitivo se tiene que calibrar cada vez que queramos medir un material diferente. Así es. Y en efecto, haz de cuenta que cuando haces tú la calibración, bueno, no se llama calibración, cuando haces el ajuste es un ajuste mecánico con un potenciómetro, tienes que primero poner el sensor en cierto modo, como que para que no detecte nada, que esté totalmente desbordado el sensor. Después acercas el material o lo que va a estar sensando, y después ya es cuando empiezas tú a hacer tus ajustes hasta que llegue al punto, pues no exacto, pero en el que ya se pueda hacer la detección solamente de ese material. Obviamente, como decíamos, cada material tiene una capacitancia diferente y puede detectar otros materiales, pero no sería lo más óptimo. Es decir, si vas a tener unos 2 o 3 materiales diferentes, tendrías que poner un sensor para un material que ya esté ajustado y otro sensor para otro material, ¿no? Para evitar como ahí errores. Igual puede ser cuestión de hacer prueba y error, como en todo, pero no es la aplicación más óptima. Sí. Ingeniero, tenemos 4 más. Se les leo. La siguiente es de Heriberto García y preguntó cuando estaba platicando sobre los sensores que si estos emiten su haz de luz por un transductor. Ok, pues mira, realmente tenemos diferentes tecnologías. No es por un transductor, tenemos transductores donde tienen un funcionamiento bastante diferente, ¿no? Pero es algo muy sencillo, es el principio del funcionamiento básico de una fotocelda, donde hay un emisor que es un LED, literalmente, envían unas de luz y regresan a la fotocelda, ¿no? Esto es cuando hace la detección un sensor fotoeléctrico. Si fuera un sensor ultrasónico, se envían, pues ahora sí que se generan las vibraciones internas en el sensor para que las ondas ultrasónicas no son perceptibles al 100% por el oído, aunque si te lo acercas, sí alcanzas a escuchar como un poco la vibración. Rebotan y ya cuando regresan es cuando ya se hace como el procesamiento de estas señales. Gracias, ingeniero. La siguiente sería de Jacqueline Alonso y pregunta, ¿cómo se procesan las imágenes de una cámara industrial en un PLC? Ok, esta es muy buena pregunta. Pues mira, las cámaras industriales que tenemos nosotros tienen por así decirlo, una propia interfaz física, donde tú accedes, la cámara tiene una dirección IP, que es como una página, entras, y obviamente las cámaras tienen que estar viendo en tiempo real las cosas, y con esto tú tomas unas ciertas fotografías, hace una comparativa de imágenes entre la fotografía original que tú tomaste y lo que tiene que estar detectando con las siguientes piezas. Puedes ahí, te digo, leer códigos, leer letras, incluso hasta algunas dimensiones de cosas, pues ahí hacer tu lógica. Y una vez que se guardan en la cámara o en el procesador, se envían a través de un cable que es de red al PLC, y el PLC va a estar recibiendo, por así decirlo, haz de cuenta que lo guardas en memorias. Entonces, en la memoria 1 tienes la inspección de una cierta pieza, en la memoria 2 tienes la inspección de otra pieza y así sucesivamente. En el manual de usuario te explica cómo mandar llamar desde el PLC esa cierta memoria. Y ya en el PLC con tu programación
es cuando ya mandas llamar esa rutina o esa inspección para que se ponga a correr y de ahí tomar tu lógica de programación para otras cosas. Muchas gracias. La siguiente, continuamos con las preguntas, sería de Antonio Moreno y es, ¿cuáles son las problemáticas o inconvenientes de las redes industriales? Pues, como todo, yo creo que al final puede haber errores, ¿no? Puede haber errores, pero siempre es mejor tener tu control, todos tus dispositivos a través de una red. Como mencionabas, el cuerpo humano, pues así funciona, porque al final así va a estar comunicado todo, todo, y en tiempo real puedes estar teniendo incluso diagnósticos de qué le está pasando a cada cosa, ¿ok? Entonces, más que desventajas, siempre es como una ventaja tener una red industrial a no tenerla. Además de que cuando no tienes una red industrial, no puedes ampliar tanto tus dispositivos, porque tu PLC o tu controlador va a tener una cierta cantidad de entradas y de salidas, donde vas a tú mandarle señales y donde va a recibir señales también de otros lados, y se va a limitar. Entonces, por decir, si tienes sensores, si tienes lámparas y tienes un PLC y no quieres meter una red industrial, los quieres conectar directamente, entonces vas a tener un límite. Y si lo basas a una red como la red Ethernet IP, que es de las mejores, puedes ampliar la cantidad de nodos, que ya no serían nodos, infinidad de veces que tú necesites. Entonces te van a sobrar incluso entradas y salidas para todos los dispositivos que quieras meter. Y pues vas a tener los diagnósticos en tiempo real. Muchas gracias. Continuamos, ingeniero. La siguiente sería de Tamara Castillo. ¿Y Okay. ¿Hay algún sensor que pueda asemejar las sensaciones de la piel tipo estímulos? Mira, la verdad, aquí en Valve no tenemos una tecnología sobre eso. De hecho, por eso no lo mencioné. Mi idea era hablar de todos los sentidos. Pero realmente, pues a nivel industrial, no sé qué tan factible sea un sensor que haga algo similar a eso, ¿no? Digo, a lo mejor ya para un robot específicamente o algo así, se tendría que buscar de otra manera. Honestamente, no conozco una tecnología que pueda hacer esto por la sensibilidad, pero pues vaya, en conjunto con otras tecnologías como las que mencionamos, podríamos llegar a algo muy similar. Muchas gracias, ingeniero. Y por último, la pregunta es de Jacqueline Alonso, que pregunta, ¿cómo puedo hacer una selección correcta del cable? Ok, esta es muy buena pregunta también. Pues mira, los cables los hay para diferentes aplicaciones. Entonces, es necesario conocer la aplicación y obviamente la persona que es quien tiene la aplicación debe de conocerla al 100%. Una vez teniendo esto, pues acercarte con un asesor que es quien te va a dar, ahora sí que válgase la redundancia, la asesoría de qué cable es el más adecuado para la aplicación. Es decir, nosotros tenemos cables, por ejemplo, para ¿cómo se llama esto? Para soldar, ¿no? Entonces, cuando son para soldar, necesitan tener un material que resista una temperatura más alta y además que esté hecha a prueba de laboratorio para esquirlas de soldadura, que son las chispitas que van a ir soltando del metal que van soldando, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlo. También, por ejemplo, si tu cable se va a sumergir en el agua, pues tiene que tener una cierta certificación, un grado IP, para que aguante la presión y el agua y etcétera, ¿no? Y también dependen los colores dependiendo de la industria. Por ejemplo, si es europea, tienen un cierto color. Si es de otro país, pues necesitan un color como para tener todo bien estandarizado. Esas fueron todas las preguntas, ingeniero. Ok, perfecto. Pues entonces, de mi parte sería todo. Espero haber respondido y haber logrado los objetivos que se plantearon en un inicio. Creo que al final esta parte del cuerpo humano y la automatización nos podemos llevar horas, hasta podríamos hacer una materia de esto. Son términos muy interesantes y la idea de este webinar pues era que más que nada ustedes no piensen que la mecatrónica, la automatización es solamente hacer robots, ¿no? O solamente hacer, no sé, estar en planta
O sea, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con este tipo de tecnologías. Y cuando uno se dedica a investigar más cómo funciona la tecnología en específico y de dónde viene el origen, es más fácil entender y tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces, pues sería todo. Hay que mantenernos en contacto siempre y conectados. No olviden sus clases virtuales, unidos a distancia siempre. Mi contacto ahí se los dejo. Cualquier duda que no hayamos podido responder por aquí, por favor, mándenmela por el correo sin ningún problema. Y pues síganos en nuestras redes sociales, como siempre. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, ingeniero. La ISA-IPN Student Section les da las gracias por este excelente webinar. Y a todos los que continúan aquí, los invitamos a participar en nuestro siguiente webinar, que sería el día 10 de noviembre con el tema IoT para principiantes y cómo lo implemento en mi empresa. Recuerden que estos webinars forman parte de un ciclo de webinars con Value llamados Tendencias de la Automatización con Value. Muchas gracias. Nos despedimos aquí entonces. Hasta luego. Hasta luego. Machine data can determine the efficiency and quality of production. Balluff sensors help you to monitor the condition of your production plants. In this way, you will keep an eye on your machine data and can also use it in higher-level systems to increase the overall plant effectiveness. Proper visualization creates process transparency. Pressure curves provide detailed information regarding machine status and allow state and deviation analysis. Changes in the current consumption allow to draw conclusions with reference to the status of the installation. Photoelectric multifunction sensors with speed monitoring reduce workload of supervisory systems and allow efficient diagnostic functions like contamination detection.